Ok, entonces para ser justo con todos aquellos que han sido puntuales, vamos a dar inicio entonces a nuestra primera actividad como departamento. Me presento para todos aquellos que no me conocen. Mi nombre es Mario Nostroza. Yo soy el director del Departamento de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería. Y quería darle la bienvenida, y esta es una actividad dentro del inicio de nuestro semestre académico, primer semestre académico del año 2021. Además quería dar la bienvenida a muchos de los que están acá presentes. Tenemos más de 100 personas conectadas en este minuto, de los cuales hay muchos que son nuevos estudiantes que ingresaron este año a nuestras carreras. Somos un departamento donde ingresaron más de 200 nuevos estudiantes y tenemos el orgullo de decir que fuimos el departamento de la Facultad de Ingeniería con la mayor cantidad de demanda por los cupos ofrecidos, lo cual nos pone bastante contentos y además nos transmite una responsabilidad de poder formarlos a todas estas personas y poder contarles también qué es lo que estamos haciendo. Estos nuevos estudiantes han ingresado a una comunidad de más de 3.000 personas, donde contamos a los egresados, a todos los profesores que nos apoyan en las tareas docentes, a todos los actuales estudiantes, los cuerpos administrativos y profesionales. Así que sean todos bienvenidos, y aquellos que son de otras unidades también bienvenidos. Qué bueno que estén interesados en nuestras actividades, qué bueno que quieran conocer qué es lo que estamos haciendo, porque siempre son instancias en las cuales uno puede colaborar. Sabemos que ha sido un año súper difícil, que todos venimos empezando un semestre este día lunes, después de unas vacaciones muy distintas para la mayoría. Esperamos que no haya sido algo muy complejo, que sus familias se encuentren bien. Ya tenemos un año más de experiencia. Es un año donde ya pasamos nuestra etapa de setup, de configuración, y ya para este año, para lo que son las clases y las charlas, ya estamos mucho más preparados, y también ustedes se encuentran más preparados. Ya también esa experiencia no es solamente de parte de nosotros, sino que también de ustedes. Este año nosotros como departamento queremos acercarnos mucho más a la comunidad, queremos acercarnos a los egresados, y queremos que todos vuelvan a ser parte del departamento. O sea, el momento en que uno ingresa a esta gran universidad y a este gran departamento, desde ese día pasan a ser parte y no salen nunca, nunca más. Vamos a tener entonces durante el año charlas de invitados, tanto nacionales como internacionales. Vamos a tener charlas con empresas, y por sobre todo lo que nosotros queremos es contarle qué es lo que estamos haciendo como departamento. A veces fallamos en acercar nuestras actividades más allá de las clases, sino que todas las actividades de proyectos y de investigación, acercarlas a la comunidad, a los estudiantes, a los egresados, a toda la comunidad de la universidad. Entonces, hoy vamos a partir con el área de astroinformática, que es un área que también, que no solo se desarrolla en términos de proyectos de investigación, ¿ya?, sino que además son parte de las áreas de desarrollo que nosotros tenemos dentro de del programa de magíster en Ingeniería Informática, y a la vez también dentro del programa de doctorado en Ciencias de la Ingeniería mención informática. Por lo tanto, si alguien se interesa en participar, están también esas posibilidades de ingresar que puedan venir desde otras áreas. Entonces, sin mucho más preámbulo, voy a darle el pase al doctor Fernando Ranú, y les agradezco desde ya la participación y las preguntas que ustedes puedan hacer. Fernando. Muchas gracias, Mario. ¿Me dejas compartir, no? Bien, buenos días todavía. Mi nombre es Fernando Ranú, y como dijo el profesor Mario, soy académico del Departamento de Ingeniería Informática, y junto con un grupo muy especial de personas hemos estado impulsando esta área dentro del departamento y también a nivel de la universidad, porque como ustedes van a ver, lo que estamos presentando no es solo el trabajo de los miembros del departamento, sino también de otros departamentos, especialmente el departamento de física. Y yo simplemente quiero darles un contexto de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido hasta el momento en astroinformática. Primero que nada, ¿qué entendemos nosotros por astroinformática? Es un término que, si ustedes lo buscan en la web, no aparece tanto, pero aparece uso en Chile. Al parecer es un término que fue acuñado en Chile, en otras universidades chilenas. Nosotros entendemos astroinformática el desarrollo y uso de modelos tanto matemáticos, lógicos, ingenieriles, las tecnologías computacionales para resolver grandes y complejos problemas en astronomía y astrofísica. Y estos problemas realmente son grandes. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez
estos gráficos de la cantidad de datos que produce la astronomía versus la cantidad de datos que producen las redes sociales. Es mucho más los datos que se producen y los que se van a producir, como vamos a ver en una de las charlas que Miguel nos va a contar. Entonces, el uso de estas técnicas son relativamente tradicionales, pero también hay técnicas modernas como Data Science y Data Learning. Y nosotros entonces usamos optimización no lineal, ciencia de datos, simulaciones, para resolver distintos problemas que nos presentan. Y estos problemas vienen principalmente de la síntesis de imagen y la simulación de ciertos sistemas en astrofísica. Primero que nada, quiero contarles un poquito de historia de lo que ha ocurrido, y quiero ser muy claro de que lo que ha ocurrido acá ha sido una serie de eventos fortuitos, pero también ha sido el resultado de otros esfuerzos que hicieron otros colegas hace muchos años atrás. Hace muchos años atrás, en el departamento de física, se intentó crear el área de astrofísica. Hicieron varios esfuerzos, pero por distintos motivos, tanto internos como externos de la universidad, no dio resultado. Y sin embargo, nosotros comenzamos hace unos pocos años a hacer esfuerzos parecidos y las piezas empezaron a darse. Y eso es lo que quiero contarle ahora. Bueno, todo comienza en el 2016, cuando finaliza la primera tesis de magíster en el área de astroinformática, que la realizó Miguel Cárcamo. Esta tesis yo la realicé junto con profesores de la Universidad de Chile, específicamente el doctor Simón Casasus, en síntesis de imagen. Y ese fue el comienzo. En ese comienzo yo también conocí a Pablo Román, que estaba haciendo su postdoctorado con el doctor Casasus, y yo dije, bueno, las técnicas que se utilizan en astronomía son técnicas que yo conozco muy bien porque vengo del área de la reconstrucción de imágenes médicas, así que yo creo que podríamos fortalecer o crear un área de astroinformática e ingeniería informática, y por lo tanto postulamos y nos adjudicamos, perdón, eso fue, no es lo que yo esperaba. Nos adjudicamos un proyecto de inserción a la academia para contratar a una persona que viniera a fortalecer el área de astroinformática e ingeniería en el departamento de ingeniería informática. También durante esa época hicimos muchas relaciones con otra gente fuera de la universidad, y nos dimos cuenta que para continuar necesitábamos desarrollar el área de astrofísica y astroinformática como una gran disciplina dentro de la universidad, no solo dentro del departamento. Postulamos a un proyecto de la European Southern Observatory para contratar a un astrofísico, y fue la llegada, ¿no es cierto?, del doctor Sebastián Pérez. Este proyecto también fue apoyado por profesores del departamento de física, ¿no?, de ingeniería informática y del departamento de física. Miguel, luego en el 2019, se adjudicó una beca ANID para ir a hacer su doctorado en astrofísica en la Universidad de Manchester. Él está actualmente haciendo ese doctorado y también va a hacer nuestra charla. Bueno, y Sebastián nos ha quedado tranquilo y ha aunado a muchos académicos en toda la universidad, en biología, en física, en matemática, en ingeniería informática, para crear un centro, que en este minuto es un programa centro interdisciplinario de investigación, que seguramente nos va a contar un poco más. Nuestra labor últimamente ha estado principalmente en desarrollar y formar capital humano avanzado en estas técnicas. Hemos hecho tesis de ingeniería, licenciatura, magíster y actualmente también en doctorado, en las diversas áreas de Compressed Sensing, Deep Learning, Simulation, Inverse Problems, Optimization y HPC. HPC es como que el gran fundamento, o sea, debajo de todas estas aplicaciones ingenieriles matemáticas está el desarrollo de programas robustos, extensibles, eficientes y de alto rendimiento computacional. Y es por eso que también Mario los invita, si es que alguno de ustedes está interesado en participar, por favor acérquese a nosotros.
Actualmente este es el grupo de trabajo. Hay muchos tesistas que ya no están con nosotros. Pablo Román es el académico que lidera esta área dentro del departamento. Miguel es nuestro estudiante que está haciendo su doctorado en Manchester. Sebastián Pérez, actual académico del departamento de física, es el astrofísico y el que habla. Y el conjunto de estudiantes que están haciendo nuestras tesis. Marcela está en síntesis de imágenes. Byron es del Departamento de Ciencia de la Computación y trabaja con Sebastián y conmigo también, y está haciendo algoritmos de aprendizaje para detectar exoplanetas en el rango, no me acuerdo muy bien, en el micro, no, era infrarrojo, ¿no es cierto? Creo, Sebastián. Javier también está haciendo Deep Learning para clasificación de galaxias y él trabaja inserto en el grupo Alerce de la Universidad de Chile. Por lo tanto, también existe ahí un poco de colaboración entre Pablo y los académicos de la Universidad de Chile. Andrés está realizando también algoritmos de síntesis de imágenes y Nicolás, algoritmos de Deep Learning para aprender en forma automática la respuesta del sistema en la captura de datos astronómicos. Eso es nuestro grupo, así que yo los dejo invitados a hacernos preguntas al final de las presentaciones que vamos a tener. Ahora voy a darle el pase a nuestro primer orador, el doctor Sebastián Pérez. El doctor es licenciado en Física de la Universidad de Chile, es doctor en Astrofísica de la Universidad de Oxford, y además de haber hecho muchos estudios de postdoctorado, actualmente es un profesor asistente del Departamento de Física que llegó justamente a través de este proyecto ESO. Él se ha especializado principalmente en el estudio de los sistemas protoplanetarios, en la astrofísica de la formación planetaria. Y él nos va a contar ahora, entonces, un poco sobre su experiencia. Muchas gracias, Sebastián, por venir. Adelante. Ahí estoy. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias, Fernando, por la introducción. Súper entretenido ser parte de este grupo y muy feliz de estar haciendo ciencia astrofísica en USACH. El título de mi presentación de hoy, de mi contribución, es la dinámica de la formación planetaria, que es a lo que me dedico yo, pero más bien desde un enfoque de qué es lo que hemos aprendido en los últimos 10 años gracias a avances en instrumentación astronómica como el Observatorio ALMA y en técnicas astroinformáticas que se han ido desarrollando en los últimos años. Como dijo Fernando, yo soy miembro del Departamento de Física de la universidad y además tenemos este centro que estamos formando, que acabamos de lanzar en USACH, que se llama CIRUS, y del cual les voy a contar un poco más adelante. Ahora, quería comenzar la charla contándoles un poco sobre el tema de los exoplanetas. Exoplanetas son planetas que orbitan en torno a estrellas que no son el Sol, otras estrellas, ¿ya? Entonces, este es un campo que explotó a mitad de los 90, cuando se empezaron a confirmar los primeros exoplanetas descubiertos orbitando en torno a otras estrellas. Desde el año 95 al 2000 se encontraron varios y ya después del 2007 o 2008 por ahí se disparó completamente con el uso de satélites especializados para detectar exoplanetas. Y ahí nos dimos cuenta, y es donde viene la motivación para la pregunta que yo quiero abordar en esta charla, ahí nos dimos cuenta que la formación planetaria es extremadamente eficiente. La naturaleza es extremadamente eficiente para formar planetas. Eso es algo que no sabíamos antes. Antes pensábamos, bueno, tenemos evidencia solamente de 8 planetas en el universo, que son los del sistema solar. Más allá de eso es especulación. Pero desde el año 95 que sabemos que existen exoplanetas orbitando en torno a otras estrellas, y además que la naturaleza
es extremadamente eficaz en la formación de planetas. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cómo se forman estos planetas? Tenemos muchas ideas de cómo se forman los planetas, pero no tenemos nada claro todavía sobre los detalles de la formación planetaria. Sabemos que en un comienzo hay una nube molecular, hay una nube de material en la galaxia, de gas y polvo, que de a poco empieza a contraerse debido al colapso gravitatorio. Se forma en algún grumo de la nube molecular una protoestrella, y simultáneamente a la formación de esta protoestrella, mucho del material que sobró de la formación de la estrella se deposita en forma de disco a su alrededor. Esto debido a las leyes fundamentales de la naturaleza, como por ejemplo nuestra ley favorita de formación planetaria, que es la conservación de momentum angular. Como la nube estaba rotando, siempre hay rotación en el universo, y la estrella está rotando, el material rápidamente se empieza a sentar en una especie de disco. Pasa el tiempo y se empieza a disipar el material de la nube, el material que sobra, y en algún momento terminamos con una estrella ya formada y un disco que llamamos disco protoplanetario, donde suponemos que se forman los planetas. Ya y el estado final de esta evolución es que terminamos con un sistema planetario cuando ya se acaba el material del disco, se disipa completamente. Y yo me quería enfocar en esta etapa, en la etapa del disco protoplanetario, donde nosotros pensamos que se forman los protoplanetas. Este es un esquema muy simple, ¿cómo se llama? Un cartoon, de cómo es la estructura de estos discos protoplanetarios. Este es un corte transversal del disco. Aquí está el centro, está la estrella recién formada. En el disco, la mayoría del material sólido, el polvo, las roquitas, todo lo que se va a convertir finalmente en núcleos de planetas rocosos, en asteroides, en todas esas cosas, se asienta rápidamente a lo que es el plano del disco, el plano medio que le llamamos, mientras que el disco no es completamente delgado. El resto del disco está compuesto principalmente por gas de distintas moléculas, de distintos átomos y moléculas. Entonces nosotros nos fijamos principalmente en las observaciones astronómicas, nos fijamos principalmente en esto, en el material rocoso que está en el plano medio del disco, y además nos fijamos bastante en el gas molecular que está en la superficie del disco. Entonces, en lo que les voy a mostrar ahora en la charla se divide principalmente en eso, en el cómo estudiamos el material rocoso del disco y cómo estudiamos el material gaseoso del disco. Para esto utilizamos telescopios, como por ejemplo el observatorio ALMA, que está en la segunda región, en el llano de Chaknantor, que se compone de estas varias antenas y que todas forman un gran telescopio que nosotros llamamos un interferómetro. Este es cómo se ven la distribución de las antenas en el desierto de Atacama, mirado desde arriba, y las entre 40 y 60 antenas que se utilizan normalmente se distribuyen de esta manera para formar entre todas un telescopio de un diámetro equivalente a 15 o 16 kilómetros de diámetro. Entenderán que con esto que es un telescopio extremadamente poderoso. Es un telescopio que funciona de forma equivalente a si tuviésemos una gran antena de 15 kilómetros de diámetro. Ahora, eso tiene ciertas salvedades, que es que hay espacio entre las antenas y que hay mucho espacio que no tiene, que no está cubierto por estas antenas. Entonces, gran parte de esa información la tenemos que reconstruir utilizando técnicas de astroinformática, ¿ya? Pero para eso les voy a hablar un poquito más adelante, y Pablo y Miguel también les van a contar mucho sobre eso. Quería destacar que con ALMA, con este observatorio que tenemos en el norte de Chile, se ha hecho una revolución en nuestro entendimiento de la formación planetaria, porque por primera vez tuvimos un telescopio lo suficientemente poderoso como para poder observar un disco protoplanetario y poder verlo con tanto detalle, de obtener imágenes de qué es lo que estaba pasando, qué tipos de estructuras aparecían en estos discos protoplanetarios. Antes pensábamos que los discos eran completamente suaves, planos, homogéneos, y ALMA nos mostró esta galería que recopilé de distintos resultados
obtenidos con el telescopio ALMA, que nos muestran la diversidad de estructuras y lo fino que son algunas de las estructuras que tienen estos discos protoplanetarios. Pareciera una galería de galaxias, pero no lo es. Son discos pequeñitos que están existen en torno a estrellas que están cerca de nuestro vecindario, el vecindario del sistema solar. En particular, quería que nos fijáramos en uno de los estudios que hicimos nosotros, que es este disco que está acá, en la esquinita, que tiene la estructura más fina de todos los discos en la galería. Este disco se llama HD 169142. Los nombres son todos así. Yo de a poco me los voy aprendiendo todos, pero son puros números. Y este disco protoplanetario nos sorprendió muchísimo, porque aparte de tener estas grandes brechas gigantescas en el medio del disco, también estaban estas brechas más pequeñitas en la parte externa del disco protoplanetario. Aquí esta línea punteada les muestra a escala lo que es el tamaño del sistema solar. Todo el sistema, todos los planetas del sistema solar estarían dentro de esta línea punteada si es que fuésemos a compararlos directamente, ¿ya? Entonces nos sorprendió muchísimo que tan lejos de la estrella, en la parte externa, lo que llamamos el disco externo, hubiese estructura tan fina. ¿Qué es lo que está produciendo toda esta estructura? Son todas preguntas abiertas. ¿Qué es lo que produce, por ejemplo, esta brecha tan grande acá? ¿Qué es lo que evacúa el material aquí tan cerquita de la estrella? ¿Qué es lo que está sucediendo? La mayoría de los procesos que nosotros conocemos que pueden generar este tipo de arquitectura de los discos protoplanetarios tiene que ver con planetas, ¿ya? Pero para eso necesitamos, primero, hacer estas observaciones que requieren de tecnología astroinformática. En este caso en particular, esta imagen se obtuvo con un código hecho en la USACH, que se llama GPV-MEM, que Miguel seguramente algo les va a contar, o Pablo, no sé, sobre este código. Y además, para interpretar esta imagen, nosotros necesitamos otra técnica que requiere cómputo, que requiere alta capacidad de cómputo, que son las simulaciones hidrodinámicas. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros agarramos un planetita pequeño de pocas veces la masa de la Tierra, y lo pusimos en un disco protoplanetario completamente homogéneo, lo dejamos evolucionar, y ¿qué es lo que sucedió? Rápidamente, ese planetita pequeño logró esculpir el material del disco protoplanetario y producir estos tres anillos finos que se veían en la imagen anterior. Luego generamos una predicción utilizando nuestras herramientas computacionales y generamos esta imagen que se ve ahí, que calza muy, pero muy bien con la imagen real observada por ALMA. Por un lado, a la derecha tenemos la predicción hidrodinámica, hecha combinando todas estas técnicas astroinformáticas predictivas que tenemos, y a la izquierda está la observación astronómica, que ya de por sí es un desafío tecnológico grande. En todo este desarrollo, lo fundamental, lo que hila, lo que hace que todo cohesione y lo que nos permita tanto obtener estos datos como interpretarlos, son las técnicas astroinformáticas. La imagen real que vemos a la izquierda, esa se puede reconstruir de varias maneras, como les conté. Falta información entre las antenas ALMA. No es una imagen directa, como diría uno que saca con una cámara, sino que tiene que uno reconstruir la información que falta. Y hay varios algoritmos para hacer eso. Aquí pongo una comparación de los dos algoritmos más eficaces, creo yo, para hacer este tipo de reconstrucción de las imágenes. Acá todos los colores son falsos, por si acaso. No tiene mucho sentido hablar de colores como los vemos con nuestros ojos en estas longitudes de onda, porque ALMA observan en fotones que son muy grandes, son de longitudes de onda muy grandes, y son ondas de radio. Pero aquí vemos una comparación entre los dos algoritmos que más se utilizan. A la izquierda y al medio vemos el algoritmo CLEAN, que es el más utilizado por la comunidad astronómica desde hace décadas, hace mucho, mucho tiempo, y funciona muy bien, tiene distintos parámetros con los cuales uno puede jugar, y funciona bastante bien. Pero si se fijan en la imagen de la derecha, que es la que nosotros produjimos, con la cual nosotros hicimos el análisis, hay bastante más estructura, y la imagen tiene más fidelidad, es más fidedigna.
Acá hago un zoom a la estructura más brillante en el centro para que vean la comparación. En la imagen de la izquierda se ve toda la estructura, pero está un poco borroso. Si no supiéramos, si no supiésemos que aquí, por ejemplo, esto es real, yo no lo creería. En la imagen del medio, el mismo algoritmo Clean, le pedimos un poco más de resolución, pero perdió señal. Esto es por la manera como están construidos estos algoritmos. Y a la derecha vemos el código GPU-BME que fue escrito en colaboración entre Miguel, Pablo, Fernando y Simón Casasus. Y vemos cómo este algoritmo nos revela mucha más estructura, nos revela una imagen de mayor fidelidad y nos permite, por lo tanto, hacer un análisis más robusto y ir más profundo. Esto tiene que ver con las imágenes del material rocoso del disco protoplanetario que les contaba. Todo esto que vemos en las imágenes son piedritas pequeñitas que están emitiendo luz a cierta longitud de onda. Pero ¿qué pasa si volvemos a la caricatura de disco protoplanetario que les mostré antes? ¿Qué pasa con las otras partes del disco? Como por ejemplo estas líneas de emisión que se ven acá, que corresponden a la superficie del disco. Como les conté, el material rocoso está asentado en el plano medio del disco, mientras que en la superficie del disco protoplanetario es principalmente gas. Podemos ver lo que es gaseoso del disco. Esta es una imagen que generé, es una imagen sintética, un modelo hidrodinámico, de un disco gaseoso con cierta inclinación. Los discos nunca están tan, algunos sí, pero no todos están mirando tan de frente. Este tiene una inclinación de 30 grados, y como el gas del disco protoplanetario está compuesto de moléculas, y esas moléculas tienen lo que se llama, si alguna vez estudian física cuántica, tienen líneas de emisión que emiten un fotón a una longitud de onda muy, muy específica. El gas, al estar rotando en torno a la estrella, el efecto Doppler hace que esa línea de emisión se corra, ¿ya? Y nosotros la vemos corrida en las observaciones astronómicas, de la manera que les voy a mostrar ahora, y gracias a ese corrimiento Doppler que vemos en las imágenes, podemos extraer información cinemática de lo que está sucediendo en el disco protoplanetario. Básicamente, agarra la información de la izquierda y ALMA es capaz, por cómo está diseñado, de samplear toda esta emisión molecular en distintas frecuencias, y así vemos cómo se mueve el gas en el disco protoplanetario. Entonces, al final lo que tenemos no son solamente imágenes que obtenemos con el observatorio ALMA, sino que también obtenemos estos cubos multidimensionales de información que tienen dos ejes de información espacial y un eje de información espectral. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde empecé yo. La primera experiencia que tuve trabajando con Pablo Román, por ejemplo, fue en el año 2015, cuando nosotros nos hicimos la pregunta: ¿qué pasa si un disco protoplanetario tiene un planeta? Podemos correr una simulación hidrodinámica simulando esta situación, que es lo que vemos aquí a la izquierda. Esta es una simulación hidrodinámica con un planeta que está formando una brecha y al mismo tiempo está ganando material del disco, está creciendo. ¿Qué es lo que sucede si generamos una predicción de esa simulación hidrodinámica? ¿Cómo se vería en estos cubos multidimensionales que observa el telescopio ALMA? Lo que observamos fue algo súper interesante. Aquí está la predicción que generamos con Pablo el año 2015, y nos dimos cuenta que en la posición donde está el protoplaneta se genera un quiebre en las velocidades. La velocidad del protoplaneta, el impacto que tiene este protoplaneta creciendo dentro del disco protoplanetario, es tal que es observable en el patrón de velocidades global del disco protoplanetario. Entonces nosotros publicamos esto, nosotros generamos esta predicción, nosotros dijimos que si se observa con ALMA, con suficiente resolución, con suficiente profundidad, una imagen con suficiente señal, se podría en teoría descubrir protoplanetas que están creciendo en los discos protoplanetarios, algo que nunca se había hecho antes. Luego, pocos años después, un equipo liderado por Christoph Pant de Australia analizaron observaciones que tenían de discos protoplanetarios obtenidas con ALMA, y se dieron cuenta
estaban estas perturbaciones en los campos de velocidad, que ellos asociaron inmediatamente con la predicción que hicimos nosotros, y estos fueron los primeros protoplanetas detectados con el observatorio ALMA. Luego nosotros seguimos haciendo simulaciones aerodinámicas, tenemos mejores códigos, y ahora un punto importante en nuestro avance de técnicas astroinformáticas es el uso de la aceleración en GPU. Las simulaciones aerodinámicas son muy costosas, se demoran muchísimo tiempo en correr, en un computador normal con CPU, pero si hacemos la aceleración utilizando las tarjetas gráficas, podemos hacer simulaciones mucho más detalladas, de mayor resolución, y poder evolucionarlas por mucho más tiempo. Esta simulación que vemos aquí en pantalla la evolucionamos por un par de millones de años utilizando la aceleración en GPU. Utilizando un código que se llama Fargo 3D, que fue escrito por un colega que se llama Pablo Benítez Yambay, y la simulación es tridimensional de muy alta resolución y solamente se demoró un día en correr gracias a la aceleración en tarjetas gráficas. Y vemos que no solamente aparecen las perturbaciones que vimos antes por el protoplaneta, sino que el protoplaneta además genera más estructura en el gas, en la velocidad, en el campo de velocidades del gas del disco protoplanetario. Incluso aparecen unos vórtices, aparece que la brecha que abre el protoplaneta también tiene componentes interesantes en velocidades radiales, en velocidades verticales también. Entonces nosotros empezamos a generar más predicciones, pero entenderán que estos cubos multidimensionales son muy difíciles de analizar. Es muy difícil visualizar toda la información inmediatamente. Entonces nosotros empezamos a colapsar estos cubos multidimensionales en momentos. Los momentos de los cubos son básicamente la emisión completa de esta molécula que nosotros observamos. Y también, por ejemplo, el campo de velocidades resumido en lo que llamamos el momento 1, que nos muestra cómo a un lado del disco protoplanetario, si se fijan en el cursor, está todo corrido hacia el rojo, el material que se está alejando de nosotros. En el otro lado del disco protoplanetario, el material le da la vuelta, el gas le da la vuelta a la estrella y se empieza a acercar a nosotros. Es el corrimiento al rojo y el corrimiento al azul que tiene el disco protoplanetario. Y entre medio, claro, hay una transición entre el rojo y el azul que es muy interesante. Y vimos cómo distintas masas, distintos planetas, aquí hay un planeta con la masa de Júpiter, aquí el siguiente a la derecha es un planeta de 5 veces la masa de Júpiter. Luego el tercero es 10 veces la masa de Júpiter y la cuarta columna es simplemente una simulación más realista considerando el ruido de la observación astronómica y todo eso. Y lo que logramos predecir con estas nuevas observaciones es que si le restamos a esta observación lo que es un cálculo de cómo sería el gas no perturbado por un planeta, obtenemos los residuos que quedan acá. Siempre nos gusta la astronomía, como tenemos un modelo, tenemos una observación, los restamos y vemos que es lo que sale. Y lo que sale, lo que sobra, son cosas que nosotros nos entrega información sobre qué es lo que está sucediendo en esa observación. Entonces, básicamente, la predicción acá fue muy interesante porque el planeta de 10 veces la masa de Júpiter y de 5 veces la masa de Júpiter y una vez la masa de Júpiter es lo suficientemente perturbador en el disco como para generar esta huella, esta divergencia acá. Es una divergencia que pasa localmente en torno a la posición del protoplaneta del azul al rojo, del negativo al positivo. Entonces, eso lo que nosotros llamamos acá en el plot en el gráfico de la derecha, lo que nosotros llamamos el Doppler flip, donde localmente, donde está el protoplaneta, se genera este cambio de signo en la perturbación cinemática. Nos pusimos a observar con ALMA, nuevamente, observamos este disco protoplanetario con muy alta resolución. Esta también es una imagen obtenida con GPU-BMM. Este es cómo se ve el polvo, el continuo en el plano medio del disco, y esto es cómo se ve, cómo nosotros observamos el campo de velocidades de ese disco protoplanetario. Se ve que una parte del disco está corrida al rojo, la otra parte está corrida al azul, y entre medio está lleno de toda esta estructura en las velocidades, que tienen, si se fijan aquí, por ejemplo, esta estructura dramática que se da acá,
Esto si no hubiese un planeta, si no hubiese un perturbador, si no hubiese algo modificando la dinámica del disco protoplanetario, esto sería una línea recta, básicamente. Pero vemos acá cómo se curva fuertemente justo donde justo donde el polvo en el plano medio está bastante perturbado. Entonces lo que hicimos fue agarramos esa observación, hicimos un cálculo de cómo sería el campo de velocidades sin una perturbación, lo sustrajimos y los residuos que quedaron nos dan muestra de revelaron este cambio en la perturbación, una divergencia en este punto donde se pasa del azul al rojo. Hay lo que nosotros llamamos un Dopplerfleck. Y estos resultados que les acabo de mostrar son, a mi parecer, son algunos de los más importantes que se han hecho con ALMA. Estamos descubriendo en discos protoplanetarios que nosotros nunca habíamos podido ver antes de que existiera el telescopio ALMA, con esta resolución, con este detalle, estamos descubriendo cosas que están sucediendo en este disco que nos están informando sobre el proceso de formación planetaria. Eso fue todo lo de astronomía que les quería contar hoy día. También me pueden hacer preguntas al final de la charla. También les quería contar un poquito sobre algo que mencionó Fernando, que es este centro de estudios interdisciplinarios que estamos formando, que estamos creando en USACH. Como si dieron cuenta en la charla, se combinaron varias técnicas, principalmente astronomía e informática, lo que nosotros llamamos astroinformática, pero hay muchos otros puentes que se pueden hacer con astrofísica. Y eso es algo que nosotros estamos aprovechando, la gran diversidad de disciplinas que hay en USACH para armar este centro interdisciplinario que se articula en torno a estas 8 líneas de investigación por ahora. Estas pueden crecer, pero son principalmente 8 lo que estamos lanzando ahora. Por un lado está lo que les acabo de mostrar, la astrofísica, el origen de los planetas. También tenemos gente que trabaja, personas que trabajan en física y exploración espacial. Está el grupo de astroinformática aplicada a problemas astronómicos más generales también, no solamente de formación planetaria. Todas esas técnicas se pueden aplicar a otras áreas de la astrofísica. También tenemos un equipo de astrofísicos teóricos en el departamento de física, en matemáticas, en la Facultad de Ciencias, en el departamento de Ciencias de la Computación y la Matemática, hay un profesor, un académico que estudia astroestadística, es decir, aprovechando toda esta Big Data que sale de los telescopios que se vienen a instalar en nuestro país. También tenemos un área de educación y difusión de la astronomía, al mismo tiempo que tenemos investigadores haciendo estudios de pulsares, es decir, qué es lo que sucede con las estrellas compactas como las estrellas de neutrones. Y además tenemos una colaboración con la Facultad de Química y Biología en astrobiología, de tratar de entender cuáles son las condiciones de borde para la vida en la galaxia. Y esas líneas de investigación articulan este centro que nosotros llamamos CIRAS, el Center for Interdisciplinary Research in Astrophysics and Space Science, que somos 12 académicos de 3 facultades, tenemos estas 8 líneas de investigación y muchas convergencias posibles. Así que los invito a revisar más información de CIRAS en la página web que estamos, de a poco vamos armando y de a poco vamos llenando con información. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián, te recomiendo que leas el chat porque hay varias preguntas que después tú podrías responder al final. Ok, voy a empezar a mirar el chat. Gracias, sí. Fernando. Muchas gracias. Bueno, a continuación les va a presentar a ustedes el doctor Pablo Román. Él es ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile y también un doctorado en sistemas de ingeniería de la misma universidad. Realizó sus estudios de postdoctorado en el Centro de Modelamiento Matemático y su área de expertise es la astroinformática, pero específicamente los problemas inversos. Y actualmente es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Santiago de Chile. Así que Pablo, comienza nomás. Muchas gracias. ¿Cómo se ve la presentación? ¿Se ve bien o no? ¿Fernando? Yo la veo bien, pero se ve un poco chica, pero sí. yo veo bien. Ya, bueno, ok. A ver, de lo que voy a hablar ahora es un poco la parte del informático, a pesar del título, ¿ya? A pesar del título,
lo que dice el título, Investigando los misterios del universo indirectamente, se refiere a cuál es el trabajo que hacen los astrónomos. Efectivamente, un astrónomo, de hecho, lo que voy a hablar es de astroinformática. Ya se lo mencionó un poco Sebastián. Y la verdad es que los astrónomos nunca van a un planeta a sacar una muestra de un planeta de otra galaxia, o sea, de otro sistema solar, para ver qué contiene el planeta, ¿ya? Entonces, en general, son todas mediciones indirectas. Entonces, a partir de este tema de investigación, surge el problema principal que estamos resolviendo en astroinformática. Aquí, el tema principal, que se llama síntesis de imágenes, ¿ya? Entonces, la verdad es que voy a detallar ese problema, porque a pesar de ser un problema muy específico, es un problema general también en muchas áreas de la ingeniería. Ok, entonces, bueno, la curiosidad existió desde siempre, ¿eh? El único problema de poder modelar el universo es que existe una serie de detalles que a uno le impiden realmente desvelar lo que hay detrás de cada comportamiento, ¿ya? Y esto, claro, pues se explicaba en varios, lo tenía el hombre y la humanidad desde hace tiempo, ¿ya? El, el- los primeros astrónomos que hubieron eh, fueron los griegos, y menciono este ejemplo que a mí siempre me maravilla, de hecho, siempre me maravilla porque, claro, esto lo vi, qué sé yo, en la universidad, quizá un poco en la tele, pero la verdad es que me maravilla que esto haya ocurrido hace 2000 años, 2200 años, ¿ya? Y ocurre que en esa época era un trend topic medir la distancia de la Tierra al Sol, o medir la distancia a la Luna, ¿ya? O medir el radio del Sol, ¿ya? Ese era un trend topic y se publicaba mucho al respecto y lo escribían, efectivamente. Escribían y habían varios personajes que se dedicaban a calcular esto. Simplemente usaban geometría euclidiana, ¿sí? Triángulos, ángulos y cosas que podían medir durante los eclipses y posiciones especiales de la luna. Entonces, para no dar la lata ¿cómo se llama?, del problema en particular, una persona, un filósofo, como le llamaban en esa época, midió la distancia de la Tierra al Sol, simplemente suponiendo de que cuando la Luna está justo semillena, entonces si medía este ángulo y conocía la distancia de la Tierra a la Luna, entonces podía calcular esta hipotenusa, porque aquí hay un ángulo recto, ¿ya? Entonces, con trigonometría simplemente se podía medir la distancia de la Tierra al Sol. No es que mandaban un griego al Sol y con una wincha medían cuántos centímetros había de aquí al Sol, lo cual es imposible o ridículo. Simplemente hacían una medición indirecta, ¿ya? Ok. En la actualidad, ¿qué existe en la actualidad? Todavía se siguen haciendo medición indirecta. Nunca hemos llegado a las estrellas para medir exactamente lo que hay detrás, ¿ya? Se ha avanzado, pero enormemente. Hay tecnología bastante, digamos, avanzada al respecto. Hemos puesto telescopio incluso en el espacio, ¿no? Un telescopio que se está construyendo en el norte de Chile va a recoger 500 terabytes de fotos, de fotos, efectivamente, del cielo por noche, ¿ya? Aquí lo que podemos decir, esto ya no es algo que puede resolver un astrónomo mirando, ¿ya? Mirando foto a foto y tratando de deducir algo con regla y compás, ¿ya? No es algo que va a poder hacer a mano, sino que es un computador el que tiene que resolver, y procesar esto, ¿ya? Entonces, aquí es donde entra la gente como yo, la gente que trabaja en astroinformática, ¿ya? Y genera procedimientos
digamos, métodos para resolver este tipo de cosas, ¿ya? Nosotros en particular, en el área donde trabajamos con Sebastián, que colaboramos, es el área de la observación del cielo en el espectro de radiofrecuencia, ¿ya? Se supone que toda la materia emite en todo el espectro de radiofrecuencia. De hecho, ustedes emiten onda, o sea, en infrarrojo porque tienen calor en el cuerpo, qué sé yo. Y también emiten luz porque se refleja, etcétera, pero emiten en todo el espectro, incluso en rayos gamma, aunque sea algo completamente infinitesimal, ¿ya? El espectro, lo que emite la materia en el espectro de radio es materia muy fría, justamente los discos de polvo que mencionaba Sebastián, ¿ya? Cuando uno enfoca los discos de polvo con un telescopio óptico, ¿ya? Con un telescopio óptico solamente ve la estrella, el polvo no se alcanza a ver. Sin embargo, uno lo enfoca con estos telescopios que reciben ondas de radio y se ve solamente el polvo. La estrella desaparece o depende de la frecuencia donde se vea, pero la estrella desaparece y se ve el polvo, la materia fría, ¿ya? Ok. Como dato curioso, para motivar un poco la astroinformática, en ALMA se recibe 1 terabyte por día de datos RAW, ¿ya? Un telescopio que aún está en estado de construcción va a generar 1 terabyte por segundo. ¿Ok? De eso vamos a hablar después. Esto, en algún momento se formó un consorcio de astroinformática en alguna parte, por ahí vi la página web. Definen la astroinformática de una manera general y está fuertemente Data Analytics involucrada, ¿ya? Yo me dedico en particular a los métodos numéricos, ¿ya? A los métodos numéricos, simulaciones y otros. ¿Cómo son los datos que medimos con la antena? ¿Cómo son estos datos? Estos datos, hay un teorema, no lo mostramos, pero ustedes toman un par de antenas, y esto lo investigaron astrónomos ingleses del siglo pasado. Toman un par de antenas y miden la correlación de los campos eléctricos que se midieron, ¿ya? Esa correlación se le llama visibilidad y es un número complejo, ¿ya? Ese número complejo, lo que miden las antenas, lo miden en posiciones en un plano bidimensional, en estas posiciones de acá, ¿ya? Estas posiciones dependen de las configuraciones de las antenas, ¿ya? Y justamente estas posiciones, ahí dice metros, corresponden exactamente al vector que une cada par de antenas. Entonces, por cada par de antenas tenemos una medición de estas visibilidades, ¿ya? Que esta correlación extraña. Y el teorema dice que estas visibilidades que aparecen acá, su antitransformada de Fourier, es la imagen del cielo, ¿ya? Eso es todo. Entonces, en la época del siglo pasado decían, oh, qué maravilloso, esto va a ser una maravilla, vamos a poder obtener imágenes de alta resolución, porque la resolución con que el telescopio, el poder de resolución del telescopio depende del ancho, o sea, de cuán separadas están estas antenas. Y si tenemos antenas separadas con 14 kilómetros, entonces tenemos un telescopio de ancho 14 kilómetros. Si tenemos antenas separadas por el radio de la Tierra, tenemos un telescopio del radio de la Tierra. Entonces, estamos en la mejor situación posible. Pero hay un problema, y este es el problema grave que ocurre en radiointerferometría. Si ustedes ven la distribución de puntos, ¿ya? La distribución de puntos es altamente no regular. Son los puntos donde se mide la transformada de Fourier de la imagen. Aquí no hay nada. No hay nada, no hay ninguna señal, ¿ya? Esto es un problema no invertible, porque me faltan datos, ¿ya? Si ustedes quieren, lo pueden ver así. La librería que hace la transformada de Fourier, la FFT, en Python, ¿ya? Ocupa una matriz y requiere que la matriz tenga todos los valores conocidos. Aquí no tengo una matriz, de hecho tengo valores ubicados en lugares que no están en una malla regular, y tengo valores que son desconocidos completamente. Por lo tanto, es como si tuviera una foto con varias partes que están ocultas
descubre las partes que están ocultas. Es un problema equivalente a ese, ¿ya? Y un problema de eso es un problema no invertible, porque puedo poner cualquier cosa debajo de la parte oculta, ¿ya? Si tengo la libertad para hacer eso, para hacerlo, ¿ya? Ese es el gran problema de la síntesis de imágenes. ¿Cómo se resuelve esto? Esto, de hecho, los griegos no se quedaron, digamos, de brazos cruzados cuando vieron de que el ángulo que tenían que medir para medir la distancia de Tierra al Sol era un ángulo muy parecido a 90 grados, y al final era como un cuarto de grado, o algo así, lo que tenían que medir, ¿ya? Y con eso podían medir la distancia de la Tierra al Sol, pero la verdad es que no se quedaron de brazos cruzados y probaron un montón de otros métodos. Aquí en ingeniería se inventaron métodos para resolver esto, ¿ya? En resumen, ¿en qué este problema se caracteriza? Hay infinitas imágenes que pueden generar los mismos datos. ¿Por qué? Porque hay datos faltantes, ¿ya? Si tomas muchos datos, por ejemplo, ese telescopio LSK que genera 1 tera por segundo, no asegura la invertibilidad del proceso, tampoco. Van a haber huecos donde no va a haber datos. Pero efectivamente más datos, claro, dados los nuevos métodos, puede asegurar mejor calidad de imagen, pero eso es un problema después, ¿ya? Los errores no están determinados. Los errores, ustedes saben que en física experimental, uno necesita mediciones con error, ¿ok? Ustedes miden, qué sé yo, miden la distancia de la Tierra al Sol, pero necesitan un error, un más o menos cuántos kilómetros, ¿ya? Entonces, ¿cómo determina el error acá? Hay un problema en la determinación del error. ¿Por qué? Porque en las direcciones donde se anula la transformación lineal que me lleva del espacio de las imágenes al espacio de los datos que se miden, ¿ya? Se transforma a cero, ¿ya? Se transforma a cero. Esas direcciones, esas imágenes, esas direcciones tienen error infinito para este problema, ¿ya? Por lo tanto, hay direcciones dentro del espacio de todas las imágenes posibles, suponiendo que las imágenes se pueden poner dentro de un espacio, donde no hay un error determinado, ¿ya? Este problema también es sensible a perturbación en los datos, en mal condicionado. Hay gente que demostró que es mal condicionado, es decir, pequeños errores en los datos, errores en los datos producen grandes cambios en el resultado, ¿ya? Eso por el momento. Entonces, el problema es equivalente a, por ejemplo, determinar qué objeto es dado la sombra del objeto, ¿ya? Si uno ve la sombra de esto, uno podría adivinar, en principio quizás no sabe cómo adivinar. Estoy tratando de verificar la solución de esto, ¿ya? En principio no sabe cuál sería el objeto original. Quizás uno debería construir un algoritmo, quizás entrenar redes neuronales para reconocer sombras, pero hay sombras que posiblemente den un resultado erróneo. Depende del entrenamiento. Sobre todo en astronomía, los datos que uno detecta son de objetos que uno nunca antes ha observado en ese momento. En general, los nuevos datos son así. No se sabe lo que se va a ver dentro de esos datos, ¿ya? Y claro, bueno, en este caso el objeto era una persona tocando guitarra. Pero a veces uno se puede equivocar. Claro, uno puede decir es una mano, pero era un conejo, ¿ya? Es un problema difícil por esa razón, ¿ya? ¿Cuál es la forma que se resolvió este problema en la literatura? Simplemente hay que incluir un sesgo. ¿Qué significa incluir un sesgo? Significa incluir una información que no aparece en los datos, que yo estoy imponiendo y que voy a decir que va a ser así, ¿ya? Es la única forma de reducir el espacio de infinitas soluciones a, ojalá, una solución única, ¿ya?
es lo que se llama regularizar. Y esto lo descubrieron varios, digamos, décadas atrás, los eléctricos, los ingenieros eléctricos, cuando tenían que generar imágenes de radar, que el problema es igual. Tienen información parcial y tienen que descubrir la forma del objeto que ven en el radar. O la gente de imágenes médicas, tienen que descubrir la forma del pulmón, pero dado las señales que se miden afuera, ¿ya? Y es información parcial, donde faltan datos, y la transformación no es invertible, y hay que imponer sesgos. Eso se llama regularizar, ¿ya? Hay varios tipos de regularizaciones. En el caso de astronomía, si lo que se recibe es energía, la energía es positiva, ¿ya? Entonces ese puede ser un sesgo. Uno puede decir, las imágenes son nearly black, es decir, lejos de la imagen no hay señal, ¿no? Uno puede decir que la imagen es suave, o que tiene alguna representación bien dispersa, que vamos a hablar después de eso, ¿ya? Entonces, cuando uno ya incluye un sesgo que sea inteligente, que uno tiene que conversarlo con el científico, que uno tiene que... Incluso el sesgo puede ser una simulación, de hecho, ¿ya? Uno puede simular, y en el fondo el sesgo que uno está imponiendo, el sesgo de la simulación que está haciendo, para poder forzar algún tipo de síntesis de imagen, ¿ya? Ok, entonces, pero eso uno lo tiene que conversar con el científico, ¿ya? Ahí es cuando el informático empieza a hacer ciencia, empieza a ingresar en la parte de ciencia, ¿ya? Ok, entonces hay varios métodos. Está el método heurístico, donde simplemente se van agregando componentes, pues construyendo la imagen como si fueran partes del Lego. Agrego un punto acá, agrego pinto donde me sea más factible que los residuos se hagan más chicos, ¿ya? O que los errores se hagan más chicos, ¿ya? Un enfoque bayesiano, que es el método de máxima verosimilitud típico, pero con prior definidos. Los prior van a ser típicamente los sesgos que voy a incorporar, ¿ya? O machine learning, simplemente dado los sesgos que yo definí en el conjunto de entrenamiento, el algoritmo machine learning va a tomar los datos y va a generar una imagen, ¿ya? Pero yo tengo que dar un conjunto de entrenamiento lleno de sesgos, porque no conozco la imagen real, ¿ya? Entonces, todos esos tres problemas se basan en un problema de optimización, ¿ya? Hay que minimizar los errores del cuadrado, ¿ya? Y un montón de lo que se llaman regularizaciones o priors que mencioné anteriormente, ¿ya? Ese es el problema de optimización. ¿Qué tamaño tiene este problema de optimización? El número de variables, 1 millón, 10 millones, típicamente, ¿ya? A veces uno ocupa, qué sé yo, imágenes de 100.000, de 100.000, qué sé yo, del orden de 100.000, pero son imágenes chicas. Uno trata de ocupar imágenes de megapíxel en general, ¿ya? Pero son hartas variables, claro, un problema de big optimization, ¿ya? El problema también son los datos últimamente, porque aquí empiezan a caber gigabytes de datos, terabytes de datos, ¿ya? Entonces ahí es cuando empieza el asunto a... nosotros, ¿cuánto tiempo me queda? Me queda como... No, del Está bien, tiempo. Pablo. ¿Sí? Ya, entonces, nosotros escribimos un software. La verdad es que yo ingresé al postdoctorado para conseguir con la continuación de VMem, ¿ya? VMem había sido desarrollado por Simón Casasus y Guillermo Cabrera, que no está aquí en la foto, pero era un alumno de magíster de Simón, que ahora está de académico en la Universidad de Concepción, y iniciaron VMem en un programa en C, ¿ya? Entonces yo tomé ese programa, lo mejoré con Víctor, que aparece ahí, lo pasamos a OpenMP, lo pasamos a tarjeta de GPU en un clúster, o sea, de CPU en clúster,
Y de todas formas, con los datos de ALMA que estábamos midiendo en esa época, porque recuerden, es un algoritmo de optimización, son algoritmos de optimización que tienen 1 millón de variables y que, dado que tienen 1 millón de variables y datos del orden de gigas, o en esa época utilizamos 100 megas, cientos de megas, se demoraba mucho de todas formas en procesadores, en clusters, se demoraba bastante y utilizamos, qué sé yo, 100 procesos y ese tipo de cosas, ¿ya? Se demoraba bastante. Entonces, ahí apareció Fernando con Miguel Cárcamo y ahí la tesis de Miguel apareció con la GPU, donde el problema se redujo de horas a minutos en GPU. En el fondo la GPU le ganó a la CPU, al hardware de CPU que había en esa época. Y todavía al hardware de CPU grande de la época actual, ¿ya? Ok, entonces, ya. Este software actualmente es gratuito, ¿ya? Es de libre disposición, está en GitHub, ¿ya? Todo fue implementado en C inicialmente, después fue pasado a C++, y CUDA. Fue pasado a CUDA primero, con C, y después C++ por Nicolás, un alumno de ingeniería de ejecución que tuvimos. Y se pasó a una librería más orientada al objeto, ¿ya? Más flexible, ¿ya? ¿Qué podemos decir de este software? De este software, al final, toda la idea principal está dada en que el cálculo de gradiente, porque queremos minimizar, queremos calcular la dirección de máximo descenso, y ir iterando en esa dirección del máximo descenso, ¿ya? Okay. Entonces la imagen parte en 0 y se le va agregando algo en la dirección del gradiente en ese momento. Después se le agrega algo más en la dirección del gradiente y así hasta llegar al mínimo, ¿ya? De menos el gradiente, ¿ya? Y el cálculo gradiente era en extremo costoso, era lejos la rutina que costaba más ejecutar dentro del algoritmo en la versión en C. Pero hubo una observación clave, que era sencilla, que es muy sencilla en el fondo. La observación clave es que el cálculo de una componente del gradiente, de una coordenada del gradiente, de un elemento del vector gradiente, es independiente del cálculo de otra componente del vector gradiente. Se podían tirar en procesos paralelos sin comunicación, ¿ya? Lo cual se llama, es lo que se llama un algoritmo embarazosamente paralizable, ¿ya? Y esto lo tiramos a GPU y funcionó. Realmente eran factores tremendos los speed up y finalmente el software quedó así, ¿ya? Este software está en desarrollo continuo, ¿ya? Está por portarse a Python, está en carpeta de portarse a Python, incluir algoritmos proximales, que son nuevas metodologías para optimización no lineal, pero y no diferenciable, ¿ya? Y incluir telescopios como LOFAR significa considerar una variación dentro de los datos que vienen, ¿ya? Porque actualmente este software recibe los datos, funciona muy bien con datos ALMA, pero con datos de LOFAR, ¿no? Y representaciones de datos nuevas, con presensing, el número de Stokes, y si el modelo depende de la frecuencia, si la imagen depende de la frecuencia, también hay varias cosas en carpeta que están como proyectos que estamos realizando. Pablo, ya estamos cerca del tiempo, ¿te aviso, José? Sí, me quedan poquitas, sí. Hablo de esto y termino. Estos son, para terminar con el sesgo, ¿ya? Aquí hay 3 imágenes, y la de abajo es la imagen que es como el dibujo conceptual que hizo un artista del disco protoplanetario, ¿ya?
Y arriba hay un experimento con 3 tipos de algoritmos, ¿ya? El primero, a la izquierda, es clean, el algoritmo heurístico. El del medio es la regularización con problema de optimización, pero con entropía. Y el de la derecha es la regularización, pero con el sesgo de que la representación es lo más comprimida posible, ¿ya? Ninguna de las 3 imágenes es la imagen verdadera, de hecho, porque podría ser cualquiera de las 3 como válida. Lo que sí, hay gustos y sesgos sobre cuál es la mejor. Ese es el tema. Y eso es lo que depende de ahí entre el astrónomo a ver cuál es aquella imagen que corresponde mejor a la física que está estudiando, ¿ya? La diferencia, por ejemplo, en Clean, esto se demoró minutos, esto también se demoró minutos, y esto se demoró una semana. Se demoró una semana, sí, en costos, ¿ya? Ok, termino, y el velo del universo, bueno, aún está ahí, ¿ya? Estos problemas se llaman problemas mal puestos porque son realmente problemas mal puestos, ¿ya? Hay que investigarlos, problema a problema. Hay mucha matemática y método numérico a desarrollar, y la disciplina informática va a ser la herramienta clave para el avance, ¿ya? Eso es lo que quería decirles, contarles. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bien, las preguntas se van a responder al final. Háganlas en el chat, por favor. Deja de compartir, Pablo, ahora, y ahora le damos la palabra a Miguel Cárcamo. Él actualmente está haciendo su doctorado en astrofísica en la Universidad de Manchester y es profesor del Departamento de Ingeniería Informática gracias a un proyecto de investigadores jóvenes que permite contratar a jóvenes con futuro promisorio y ser contratados mientras hacen su doctorado. Adelante, Miguel. Hola a todos y a todas. Bueno, básicamente lo que les voy a hablar yo tiene mucho que ver con lo que les habló Sebastián y Pablo, así que ellos me dieron el kickoff a esta charla. Les voy a contar de lo que yo estoy haciendo en mi doctorado y cómo se relaciona con el Big Data. ¿Ya? Bueno, actualmente me encuentro estudiando en el Jodrell Bank Center for Astrophysics en la Universidad de Manchester y mi supervisora es Anna Skive. Entonces, esta charla comienza con la pregunta esencial que es ¿cuál es el origen de los campos magnéticos en el cosmos? Sabemos que los campos magnéticos son esenciales para la evolución de las galaxias, la formación estelar, lo que le hablaba a Sebastián de cómo se forman las estrellas en los sistemas. Los campos magnéticos son esenciales, están presentes en las remanentes de supernova, pero no sabemos cómo se formaron, cuál es su origen, cuál es su estructura y cómo evolucionan. Entonces, hay dos formas principales para estudiar los campos magnéticos, y la primera son los filamentos en los vacíos, que es esta imagen que se ve acá, que es mirar el universo desde lejos y ver entre galaxias qué es lo que está pasando, y otra es estudiar los cúmulos de galaxias, que es lo que estoy haciendo yo en mi caso, ¿ya? Y es lo que se ve aquí. Entonces, ¿qué es un cúmulo de galaxias? Es una agrupación de galaxias, de radiogalaxias. Tienen masas que van de 10 elevado a 14 a 10 elevado a 15 veces masas del Sol. Y contienen 90% de materia oscura, 9% gas y 1% de radiogalaxias. Pero aunque sabemos la composición, no sabemos cómo se forman. Y esto es importante porque es un dato que vamos a contemplar después, es que sus diámetros van de 1 a 5 megaparsecs, donde un megaparsec es 3 por 10 a la 19 kilómetros. Por lo tanto, son las estructuras... ¿Ah? ¿Cómo? Carlos, cierra tu micrófono, por favor. Y son las estructuras más grandes del universo. Entonces, acá a la derecha tenemos una composición de imágenes donde esta composición es
una imagen de rayos X, una imagen en infrarrojo y una imagen de radio. Entonces esto morado que vemos acá es la imagen de rayos X, que nos habla de la densidad de electrones que hay en este cúmulo de galaxias. Entonces si avanzamos un poco más, vemos que esto es el infrarrojo y si nos vamos un poco más atrás, eso es los rayos X, esto es el radio, eso es el infrarrojo y esa es la composición. Entonces, lo que hacemos nosotros es usar los datos de rayos X más lo del radio. ¿Qué es una radiogalaxia? Porque hablamos que este cúmulo de galaxias se compone de una agrupación de radiogalaxias, pero ¿qué son? Nosotros actualmente vivimos en una galaxia que es considerada normal, ¿ya? Las galaxias normales, por lo general, se consideran así porque el brillo de la suma del brillo de todas sus estrellas se considera el brillo total de la galaxia. Pero en una galaxia activa, eso no es así, porque la galaxia activa emite 1000 veces más energía. Y esa energía viene de un agujero negro que está agregando materia. Ya acá es importante considerar que casi todas, si no todas las galaxias, contienen un agujero negro en su centro, pero no en todas se está agregando materia. Entonces lo que pasa acá es que la materia acreta y este agujero suelta chorros o jets con gas ionizado que está cargado magnéticamente. Entonces, ¿qué pasa con este campo magnético? El campo magnético acelera los electrones, la radiación electromagnética, y produce radiación que solo podemos ver con radiotelescopios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver una imagen de la galaxia Hércules A. Esta es la imagen óptica, donde nos vemos los jets, pero luego, cuando sobreponemos la imagen de radio, ahí aparecen los jets. Entonces, para entender lo que estoy haciendo también es importante volver un poco atrás a una clase de física y explicar qué es la polarización. Entonces, el término de la polarización está simplemente relacionado con la dirección del campo eléctrico de la radiación. Recordemos que la radiación electromagnética tiene una componente eléctrica y una componente magnética, ya que son perpendiculares entre sí. La luz que vemos en nuestra vida diaria, como la luz del sol o la luz de una linterna, no está polarizada porque el vector del campo eléctrico no tiene una dirección preferencial, se mueve para cualquier lado. Entonces, en el video de acá, decimos que una onda está polarizada si el campo eléctrico tiene una dirección preferencial. En este caso, sería una dirección vertical. Ahí decimos que está linealmente polarizada. Puede ser diagonal, que también está linealmente polarizada. O puede ser circular, que está polarizada de forma circular. Entonces, como motivación al tema Big Data, les quiero explicar que el SkyA, que es un telescopio que se está construyendo en 2 continentes, que es Australia y Sudáfrica, va a ser el telescopio más grande construido hasta ahora. Ya contiene cientos de antenas y va a muestrear bajas frecuencias. ¿Ya? Acá, como explicaba Sebastián y Pablo, fíjense en la máxima distancia que tiene la antena. Va de 65 kilómetros a 150 kilómetros. Eso quiere decir que nos va a dar imágenes de gran resolución. Pero no solo eso, porque el SkyA es verdaderamente una máquina de Big Data. Entonces, este telescopio va a generar en su SkyA Low, va a generar 157 terabytes por segundo, lo que son 4.9 zettabytes por año, y el SkyA Mid va a generar 2 terabytes por segundo, que son 62 exabytes por año.
¿ya? Acá hay que decir que 1000 petabytes hacen un exabyte y 1000 exabytes hacen un zettabyte. Y acá hay un ejemplo de lo que hablaba Fernando en el comienzo, de una comparación de los datos que generan las redes sociales y otros observatorios versus a lo que va a generar el SKY en sus primeras fases. Entonces podemos ver que todos estos datos son para las redes sociales del 2017 y lo máximo que se generan son 180 petabytes de Facebook, ¿ya? Pero, claro, el SKY va a generar 300 petabytes en su primera fase y después un exabyte, lo que es mucho, mucho más. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a procesar estos datos, dado el problema que tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos porque, como no está en construcción, no podemos usar el SKY y tenemos que usar precursores o pathfinders, ¿ya? Y en mi caso, voy a utilizar el pathfinder que se llama eMerlin, que es un telescopio que tiene sus antenas separadas en todo Reino Unido, ¿ya? Eso nos da una resolución que va a ser similar al SKY Mid y nos va a permitir encontrar problemas de resolución, ya sea angular o espectral, ¿ya? Y también lo que vamos a hacer, vamos a usar el JBLA que está en Norteamérica, ¿ya? Para demostrar distintos enfoques de reconstrucción y usarlo como punto de referencia. Entonces, acá hay un fenómeno que ocurre, no tan solo en el espacio, sino que también se puede experimentar acá, en la Tierra, que es la rotación Faraday. Entonces, como decíamos, las radiogalaxias emiten radiación cuando se aceleran los electrones por los campos magnéticos. Esa radiación está linealmente polarizada y cuando pasa a través de un cúmulo de galaxias, el ángulo de polarización cambia y eso es lo que obtenemos con el radiotelescopio. Entonces, si obtenemos la rotación, si podemos calcular la rotación, en cuánto rotó esa onda, podemos obtener el campo magnético del cúmulo de galaxias, porque esta rotación depende ¿de qué? De la densidad de electrones, y ya vimos que el satélite de rayos X nos va a entregar la densidad de electrones que están en este cúmulo de galaxias. Y si tenemos entonces la rotación y la densidad, podemos obtener el campo magnético. También ver acá que el campo magnético depende de la distancia del clúster. Entre más grande sea mi clúster, más rotación va a haber. Entonces, como ya habló Pablo, nosotros obtenemos imágenes. O sea, después de la reconstrucción, obtenemos imágenes. Y estas distintas imágenes son I, que va a ser la intensidad total de la radiación, Q y U, que me describe la polarización lineal, y B me describe la polarización circular. Para simplicidad de esta presentación vamos a asumir que no tenemos polarización circular. Entonces acá les voy a dar unos ejemplos de las imágenes que se obtienen. Estas imágenes todas están reconstruidas con Clean. Actualmente GPUMEM, el software del que les habló Pablo y Sebastián, solo reconstruye imágenes de intensidad total, pero la idea es poder desarrollar la reconstrucción de las imágenes Q, U y V. Entonces, acá vemos el clúster de galaxias Abell 1314 y vemos que tiene varias radiogalaxias que están en su interior. Y acá podemos ver entonces las imágenes Q y U que nos describen la polarización lineal. Entonces, acá, debido a la interferencia en radiofrecuencia, tenemos el mismo problema que teníamos con la síntesis de imágenes. Nosotros formamos nuestro vector de polarización P a lo largo de la frecuencia o de la longitud de onda y obtenemos este gráfico que está acá. Y como ven, el gráfico
tiene gaps y está incompleto. Por lo tanto, si queremos obtener la distribución de rotación con respecto a la señal, vamos a obtener eso lo obtenemos con una transformada de Fourier. Y si hacemos la transformada de Fourier, lo que nos va a quedar es una imagen, o sea, una señal sucia. Y nosotros no queremos eso, queremos la señal lo más que se parezca lo más posible a la real. Entonces, para eso usamos técnicas de optimización, algoritmos no lineales para optimizar. Y en este caso, lo que estoy utilizando yo es la resta, el residuo, como hablaba Sebastián. Vemos el residuo entre lo que estamos observando y lo que estamos modelando, más el sesgo del que les hablaba Pablo. ¿Ya? Entonces, hasta acá lo que hemos visto es que todo es un vector. Esto es un vector. Pero en realidad lo que tenemos son cubos de imágenes. Al igual que como Sebastián les mostraba que se usaban cubos de imágenes para ver las líneas espectrales, acá también para la polarización usamos cubos de imágenes. Entonces, esto es importante porque para el JBLA, estos cubos van a pesar 4.5 GB, con Imerlin 32 GB y con SkyJ van a superar los 8 terabytes, porque las imágenes en SkyJ van a ser mucho más grandes. Entonces, aparte de ese problema, como son imágenes, lo que les estaba mostrando acá es básicamente tomar un píxel de la imagen, tomar los Stokes, un píxel de los cubos QU, plotearlos y usar la transformada de Fourier. Entonces, todo esto, toda esta transformación y toda la optimización se tiene que realizar para todos los píxeles. Y como tenemos demasiados píxeles, necesitamos computación de alto rendimiento, ya sea GPU o CPU. Entonces acá lo que les estoy mostrando es la cantidad de rotación que tiene la señal polarizada en ciertos ángulos. Acá estamos recorriendo los ángulos de menos 500 a más 500 y vamos a ver que en ciertos ángulos va a haber más rotación que en otros. ¿Ya? Y esto se hizo solo en algunos píxeles, porque si lo hacíamos en todos los píxeles no iba a terminar nunca el algoritmo. ¿Ya? Entonces usamos JBLA, estos datos JBLA como prueba de concepto. Sabemos que podemos obtener el Faraday Depth Spectrum de estos datos y podemos usar Compress Sensing o GPU y o GPU para la reconstrucción del Faraday Depth Spectrum. Y ahora sabemos que todo esto podemos usar el mismo procedimiento para las imágenes Imerlin. Y en Imerlin tenemos datos de 10 cúmulos de galaxias. Lo que queremos hacer es hacer una base de datos de los cúmulos de galaxias que tenemos, midiendo el campo magnético en cada uno de ellos. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos harto que hacer porque todo este procesamiento, todo este cálculo se tiene que repetir para todos los cúmulos de galaxias. Finalmente quería hablarles de cuál ha sido mi experiencia como ingeniero informático estudiando un doctorado en astronomía y astrofísica. Yo creo que hay ventajas comparativas que son importantes señalar. Quiero tratar de motivar a la gente que estudie astronomía y astrofísica, porque los problemas que se vienen son grandes. Entonces yo creo que un ingeniero en informática tiene más rapidez para entender un código que otro. Obviamente eso depende de cómo esté escrito el código, pero un ingeniero en informática ve el código y más o menos y entendiendo el problema ya sabe lo que está haciendo el código. Un ingeniero informático puede desarrollar software más rápido, más ordenado y más robusto. Por ejemplo, orientado al objeto para que se vea más ordenado, para que sea más flexible. Y también un ingeniero informático con sus conocimientos puede implementar técnicas de computación de alto rendimiento de forma más adecuada y fácil, dependiendo del problema. Esa es mi presentación, espero que les haya quedado claro. Si no, esperamos sus preguntas en el chat.
Excelente, muy interesante, Miguel. Muchas gracias. Realmente entendí poco. Estoy sorprendido de que estés allá haciendo eso. Bueno, yo le daría la palabra a Sebastián que respondiera grupalmente a alguna de las inquietudes sobre participar en el instituto. Que hay varias preguntas de ingenieros físicos, estudiantes, etc. En el chat. Bueno, básicamente para Cyrus en el centro tenemos un modelo de interdisciplinariedad que involucra que pares de académicos guíen a un mismo estudiante. Déjame cambiarme el audio, que no te escucho por el audífono. ¿A mí no me escuchas? Ahí sí, ahí sí. Como les estaba diciendo, en el centro Cyrus que le presentamos hoy día, tenemos la estrategia de interdisciplinaridad que involucra que dos académicos de departamentos distintos guíen a algún estudiante en su memoria o en su tesis. Entonces, esa es como la manera más directa de participar y de ser parte del centro. Que si eres un estudiante de ingeniería física, de ingeniería informática, de ingeniería eléctrica, de matemáticas, incluso de biología o de pedagogía, te acerques a alguno de los académicos que aparecen en la lista, en la página web de Cyrus, y busques algún tema de tesis o de memoria. Esa es como la manera más directa de participar en el centro para los estudiantes que están aquí presentes. Había otra pregunta también sobre qué tipo de materias hay que reforzar para dedicarse a los temas astronómicos. Yo soy de la opinión que lo que uno más necesita son ganas y algún tema interesante en el cual uno se quiera meter de lleno. Y para eso sirven mucho las herramientas informáticas, el saber programar, como dijo Miguel, el poder mirar un problema y resolverlo con líneas de código. Eso es fundamental para poder hacer astrofísica. También siempre ayuda un conocimiento, una buena base de física para entender todos los fenómenos, cuáles son los fenómenos naturales que estamos estudiando. Técnicas y conocimiento estadístico también es muy importante. Y les comentaba ahí en el chat que por lo menos en el departamento de física estamos tratando de impulsar la creación de una licenciatura en astrofísica que va a incluir cursos de todas estas áreas. Pero eso todavía no está listo, ojalá se abra pronto. Habían otras preguntas más específicas sobre la formación del planeta. Había una muy específica sobre lo que les mostré, que es nuestra predicción de cómo se detectan los protoplanetas en un disco protoplanetario, y me preguntaba Claudio Fuentes, veo acá, que si el quiebre de velocidades que se ve por la formación de protoplanetas se debe a la gravedad. Y la respuesta es que sí, la parte de la interacción, de la perturbación, ¿se cortó? Sí, un poco. La mayor parte de la perturbación se debe a la gravedad del protoplaneta que está creciendo en el disco. Pero además están en juego muchas otras fuerzas, como por ejemplo la presión del gas. El planeta está metido en un gas. El planeta está interactuando con otras roquitas. Hay un balance entre las fuerzas de presión, entre la gravedad. También entra en juego la gravedad de la estrella. Hay muchas cosas que balancear en esa simulación. Ese cálculo que hacemos utilizando las ecuaciones de fluidodinámica incluyen todas estas contribuciones a las fuerzas. Había otra pregunta por ahí que se escapaba un poco de la presentación, pero también es bien interesante, que Felipe Reyes preguntaba qué tan problemáticas son las megaconstelaciones de satélites como Starlink para las mediciones astronómicas y si realmente es un gran problema. ¿Existen formas computacionales para eliminar los errores de las mediciones que causan el paso de estos satélites? Bueno, la respuesta es que claro, las grandes enjambres de satélites, si bien son muy importantes y van a ser un aporte significativo para la conectividad global,
que nos hemos dado cuenta que es muy importante, especialmente durante la pandemia, el tener una buena conexión a Internet para que todos podamos acceder a mantener la actividad durante la pandemia. Las constelaciones de satélite de Starlink van a ser un gran aporte para eso, pero en efecto son un gran problema para la astronomía. Los satélites de Starlink son muy brillantes, rebotan mucho la luz del sol en estos satélites. Entonces, y como están muy bajitos, están a poca altura, cuando atraviesan una observación astronómica se ve este rayo que atraviesa gigantesco que te quema el detector de tu telescopio. Y en efecto hay maneras de eliminar la contribución de los satélites, las satellite trails que se llaman, pero, pero es difícil. La mayoría de las veces, y con la cantidad de satélites que son, que es un enjambre muy, muy numeroso, se pierden esos datos. Especialmente con los telescopios que se están armando ahora en el norte de Chile, como en el Vera Rubin, que está dedicado a la astroestadística, que va a observar el cielo completo todas las noches y va a generar una estadística detallada con una cadencia muy alta, una frecuencia muy alta de observaciones de cada uno de los objetos del cielo. Todos estos satélites se vuelven un problema muy, pero muy grande. Y creo que eso eran todas las preguntas que eran para mí, ¿no? Solo quería agregar que aparte de que no solo es un problema para los o sea, los telescopios ópticos, sino que para los radiotelescopios también, dado a la frecuencia que van a emitir señal este enjambre de Starlink. Si se fijan, SkyA utiliza casi frecuencias muy bajas, que son las mismas frecuencias que usamos para comunicarnos entre nosotros. No sé, el Wi-Fi, el celular, y por eso es que los radiotelescopios están tan alejados de la civilización. Sin embargo, también el telescopio va a obtener señal que va a ser radiointerferencia de este enjambre de satélites de Starlink, por lo que también es... Y también se puede eliminar esa radiointerferencia, pero también es un problema muy difícil, entonces es un problema grande. Yo quisiera dirigirme a los que han preguntado sobre el posgrado. Actualmente no existe un posgrado de astroinformática en el departamento. Existe un magíster en ingeniería informática y un doctorado en ciencias de la ingeniería, y en esos posgrados se desarrolla estas áreas de investigación, pero no existe como grado, como título específico. Para ingresar a los posgrados se necesita tener un grado de licenciado. No se necesita tener el título de ingeniero informática, simplemente uno puede tener un grado de licenciado en matemáticas, licenciado en física, licenciado en ciencia de la computación. Hemos tenido muchos estudiantes del DCC, de la Universidad de Santiago. Hemos tenido estudiantes también de física. El requerimiento mínimo es licenciado y, bueno, principalmente unas ganas de embarcarse en un desafío, porque honestamente el perfil de estudiante que tenemos es un perfil de un busquilla, de una persona que no se rinde nunca y que se va contra lo desconocido, ¿no? Pero los resultados son satisfactorios, así que no sientan que necesitan saber física para meterse en nuestros posgrados. Nosotros llegamos a un cierto nivel de física y cuando tenemos alguna duda, bueno, recurrimos a Sebastián y a otros astrónomos que nos ayuden. Sí. Bueno, ya estamos en la hora, Mario. No sé si alguien más quiere decir algo. Había una pregunta que decía que qué se venía para GPUMM. Bueno, básicamente lo que tenemos dos líneas, la línea a corto plazo y la a largo plazo. Básicamente la a corto plazo va a seguir utilizando C++ y CUDA y va a tratar de implementar cosas que nos vayan pidiendo los astrónomos y cosas que vaya necesitando yo también para mi tesis doctoral. Y está la línea de largo plazo, en donde es portar todo en orientación a objeto a Python, usando CUDA y Python, para hacerlo más amigable a la comunidad científica. Eso. Giovanni, bueno, gracias por tu interés.
el departamento tiene una ventana abierta de postdoctorado, pero el postdoctorado requiere algún tipo de financiamiento, hay que postular. Entonces, si quieres hacer un postdoctorado y eres físico, bueno, yo te recomiendo acercarte al grupo, principalmente a Sebastián, y postular a ANIT, ¿no? Para postdoctorados en Chile. Mario, yo creo que ya hay que ir cerrando por la hora. Sí, sí, no, súper buena charla, la gente se ha mantenido interesada, de verdad, no ha bajado mucho la convocatoria, así que, bueno, en nombre del departamento quería agradecerle a Sebastián, que lleva bastante tiempo también trabajando con Fernando, a Pablo, por supuesto, académico, a Miguel, que quizás no quedó tan claro, pero es exalumno de nosotros, y ahí ganó ese concurso que indicaba Fernando para poder ser seleccionado como un alumno destacado y poder, digamos, contratarle y que pudiera proseguir sus estudios de doctorado. Así es que, bueno, y Fernando, también gracias por habernos apoyado en esta actividad, y a todos los que asistieron, gracias también por estar. Esperamos que puedan acompañarnos en los siguientes eventos y charlas que vamos a ir realizando. Que estén muy bien, buen almuerzo y buen resto de semana. Gracias. Gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Hasta luego. Ahí dejé mi email en el chat para las preguntas. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós, chao, chao.